Muy buenas tardes, amigas y amigos. Día jueves nuevamente y en Hilo Rojo tenemos un nuevo tema. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Francisco, súper contenta. Tuvimos un muy bonito programa, el primer capítulo de Kevin, así que sumamente satisfecha de cómo nos fue, de la recepción de parte de la gente y feliz ahora de este segundo capítulo. Que también se viene con una historia sumamente interesante. Claro, esta historia nos lleva a la localidad de Melosal, a unos 25 minutos de la comuna de San Javier. Y usted puede ver esta historia a través de redmaule.com. También puede hacer sus comentarios. Y para abordar esta historia, que también tiene una mixtura de emprendimiento y también una historia, un drama humano que es difícil de superar. Y por ello también estamos acompañados el día de hoy. Así es, nuestra historia necesita un especialista, en este caso, Exacto, del área de la psicología. Y te quiero presentar aquí a mi querida amiga, la Tania González. Ella es psicóloga de la Universidad de Talca, sus menciones en psicología clínica y actualmente está en su postnatal, pero trabaja en el Departamento de Salud de San Clemente. ¿Cómo estás, Tania? Bien, gracias. Muy contenta por la invitación. No, y te agradecemos mucho que hayas podido estar acá con nosotros, porque de verdad es sumamente importante conocer tu opinión respecto al tema que hoy día vamos a abordar. Claro, y ahora, sin más preámbulo, lo invitamos a ver un nuevo capítulo de Hilo Rojo, historias que unen en la localidad de Melosal. Acá la nota. Hola amigos, nuestra primera historia se desarrolla en el sector del Melosal, a 25 minutos de la comuna de San Javier. Una conmovedora y humana historia de emprendimiento que une a una familia más allá de la muerte. Esto es Hilo Rojo, historias que unen. Cuando nosotros empezamos a pololear, yo tenía 15 años y mi marido tenía 26. Pero 12. pololeamos 4 años. Pero 4 años que, no sé, nadie se imaginaría. Yo creo que habríamos peleado unas 2 veces los 4 años, nada. Siempre amor. Y al final ya, yo cuando tenía 16 años salí de cuarto medio y mi marido me vino a pedir. Así que mi papá con mi mamá en ese tiempo no me iban a dar permiso para casarme a esa edad. Así que no, hablaron con él, le dijeron que tenía que terminar de estudiar alguna profesión y después nos casábamos. Así que pasaron unos añitos y a los 19, 20 años nos casamos. Yo me casé a esa edad. Un chascarro en la luna de miel. Bueno, a ver. Lo vas a ver mi papá ahora. Que mi papá nos pasó una camioneta y mi marido recién estaba empezando a manejar. Entonces al salir en el hotel que estábamos, o hostería que estábamos en Curanipe, mi marido chocó y me eché la culpa yo. Sí, y nunca lo habíamos contado. La María Eugenia. Ella nació en septiembre de ese año y después sucesivamente, porque tuve 6 hijos. Nació Camila, después María Ignacia, Tirsa, Carolina, Álvaro Eugenio y Camilo. Tuve uno de mis hijos a 5 minutos del hospital de San Javier, como a las 2:15 de la mañana. Tenía 36 semanas, nunca, a pesar que era mi 5.º hijo, no me imaginé nunca que lo iba a tener, porque en realidad yo tuve muy buenos embarazos y muy buenos partos. No supe de un dolor de parto en los 6 embarazos que tuve y no me di cuenta en realidad. Y nació en la carretera con la pura lucecita de nuestra camioneta. Mi marido lo sacó con mi hija mayor, que tenía en ese tiempo 13 años. Mi hija con el teléfono, con la matrona. Entonces la matrona le iba indicando y yo iba haciendo las funciones de ¿cómo se podría decir en ese tiempo? Como un matrón, un no matrón, sé, algo una cosa así. Claro. Entonces me decía, tómale la cabecita, tómalo de esta forma, después ya si están los hombritos afuera, tómalo de los hombritos y tíralo muy despacio y sácalo. Y se lo colocas en el pecho a tu mamá, a su mamá. Sí, pues. Así que así lo hice.
y me dijo, ¿y a cuántos minutos están del hospital? A 5 minutos más allá. Váyanse al hospital, me dijo. San Javier. Así que a San Javier. Yo me acuerdo claramente que llegamos al hospital y mi marido tocó la bocina. Mi señora tuvo la guagua en la camioneta, dijo. Claro. Y yo me bajé como la guagua. Con la guagua tapadita con un Tapada polerón, con un me bajé polerón. con la guagua, con un tremendo cordón, no sé cómo me subí yo a la camilla. Y así que me llevaron en la guaguita un ratito en la incubadora y todo bien, gracias a Dios. Entonces se me ocurrió de ir a INDAP. Entonces paso a INDAP y me atiende don Luis Molina. Buenas tardes, lo saludo, me dice, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito ser usuario de INDAP. Entonces, ¿qué tiene? Y le dije, pocas cosas. En este momento tenía, que uno para meterse a INDAP tiene que tener algún arriendo o... Entonces ahí conversamos, me dijo, ¿sabes que tienes que tener un arriendo y algunas cosas, no sé, cosas agrícolas? Ya, pues yo vine y arrendé a mi suegro, le arrendé primero, Sí. un terreno. Llegué con mis papelitos ahí. Empezó a anotar mi nombre, mis datos. ¿Qué más tiene? Chuta, le dije yo, una máquina de espalda, ¿no? Y nada más. Hay una motobomba, eso es lo que yo tenía. Ya empezó. Y ahí empezó el cuento para adelante de INDAP. Siempre ayudándome a Luis Molina, yo le digo que él es mi ángel también, porque chuta, lo que yo he postulado ha sido gracias a él, o gracias a Patricio Jaque también, porque él es mi ¿cómo se llama? Asesor. Entonces, Y también a nuestra jefa. y nuestra jefa de INDAP también. Una postulación de 1.200.000 me parece que era en esos años. 1.200.000 le daban a uno. Y empecé a construir. Y realmente no sé cómo llegué a terminar la bodega, a hacer, después postulé a unas cubas. Y así fui postulando cositas y fui llenando la bodega gracias a INDAP. Es un Torontel, ¿Ya? es un vino muy aromático, que es un vino dulce, que le llamamos Let Harder se llama. La etiqueta es orgánica, el corcho también es orgánico. Y la particularidad que nosotros usamos lacre. Lacre es algo, en vez de usar un sellado, este es un sellado, en vez de ponerle un plástico aquí, nosotros le ponemos lacre. Este se saca de esta forma y quede bien limpiecito, porque pasa lo siguiente, que si al sacarlo yo empieza a caer basura aquí, es mal visto. La trataron como 10 días y después empezaron las quimios. Estaba todo bien hasta cuando, con las bajas de defensa, no sé de qué forma, le dio la peste cristal que nunca le había dado. Y esa peste hizo que, según lo que el doctor me explicaba, digamos básicamente, se fue al cerebro. Y ella quedó Vegetal. como en estado vegetal, el cual ya empezaron otras complicaciones, como afectar ciertos órganos. No pude donar ningún órgano, habría sido feliz haber donado, y en el fondo ella murió por una hepatitis fulminante. Fuimos con mi hermano a una urgencia y le llevamos en brazos. Y me dijo, papá, tengo miedo, me dijo.
No, hija, no te preocupes, le dije yo. Estás con tu papá. Y de ahí esas fueron las No últimas habló más. palabras que hablamos con ella. Yo, a pesar que caminaba en alto y en bajo, yo siempre le decía a los doctores que me dijeran la verdad de lo que iba a pasar. Ellos nunca me dieron alguna noticia que fuera favorable, sino que lo único que, si había alguna posibilidad, ella iba a quedar vegetal y yo no quería eso para mi hija. Claro. Yo se la entregué en manos de Dios en ese momento. Nos avisaron que fuéramos a despedirnos de nuestra hija. Y bueno, Nosotros, en ese momento, llegó mi hija mayor con mi cuñado porque necesitaban dadores de sangre. Y mi hija mayor en ese momento tenía 14 años más o menos. Claro. Y me dijo, mamá, ¿puedo ir a ver a la Cami? Claro. Y ella fue, de lejos la tenía que mirar, nosotros podíamos entrar, mi hija no podía. Fue, algo habló por dentro con ella y salió y al minuto nos llamaron que nos necesitaban. Y mi hija murió en ese momento. Fue un lapso corto porque esto nos ocurrió en 24 días más o menos. Yo en realidad en ese momento no sabía, pisaba como en nube porque no tenía una reacción así como lógica de lo que me estaba pasando. Pero bueno, tuve que asumir verdaderamente y tuvimos que traernos a nuestra hija muerta. No pudimos hacer nada por ella. Bueno, a Dios le dije, Diosito, te la entrego, tú sabes lo que tienes que hacer. Y a ella, que la amo, la amaré y siempre la voy a amar con toda mi alma. ¿Y usted? No, me estaba acordando de cuando nos contaban que siempre los papás que tenían niños que tenían leucemia o alguna enfermedad grave se separaban. Siempre pasaba eso, me decían que... Entonces nosotros hicimos como una promesa con mi señora, que nos íbamos a amar más, íbamos a ser mejores personas. Eso fue las últimas palabras que dijimos. Y así estamos, amándonos día a día. Yo, por ejemplo, yo la veo siempre niña, siempre la voy a ver niña, pero pienso, si hubiera crecido, ¿cómo habría sido? Esto le queda a uno como papá. No, para mí es Dios y ella. Todas las cosas yo le pido a Dios y ella. Y a mis hijos siempre les enseño, ustedes no deben tener miedo porque siempre está ella protegiéndonos. Toda la vida nos va a proteger. Y le inculcamos que sean buenas personas. Y aunque haya gente que sea diferente, pero sean buenos hijos, sean honrados en la vida, trabajadores. Porque yo aquí hago casi todos los trabajos. Me considero, mi señora me dice, no trabajes tanto, me dice. Pero hija, si yo soy feliz así, pues le digo, todos los días salgo a trabajar en mi tractor o a ver las viñas. Esa es mi felicidad. Por eso me dediqué al rubro del vino. Como una rifa hicimos, cómo explicar con toda nuestra familia cómo le íbamos a poner a nuestra marca del vino. Entonces todos dijeron Camila. Todos Camila. Así y de ahí le agregamos la S. Claro, así que quedó el vino Camilas. Y nos ha ido súper bien porque ella nos tiene que ayudar, ella no. Siempre está presente en la familia Camilas.
yo me sentí muchos años culpable porque no pedí otra opinión, digamos, en cuanto a médicos. Y me costó mucho salir de esa culpa. Pero luego entendí, ya han pasado 12 años, y entendí que, bueno, las cosas fueron así y tenían que ser así nomás. Yo me enojé con Dios muchos años. Yo creo que todavía me cuesta que por qué. Uno siempre dice por qué. Dije yo, no es que yo desmerezca mi resto de mis hijos, pero dije, ¿por qué me llevaron la mejor flor? Todo Melosal tuvo, eran pero filas y filas de vehículos. Sabes que me cansé de tanta gente que me abrazaba. Es decir, tanto abrazo, oye, pero era una cosa interminable. Bueno, no quedan palabras para poder comentar la nota que hemos visto, donde más allá del esfuerzo, del emprendimiento de una familia, el hecho de verse enfrentado ante la pérdida repentina de un hijo, en este caso de Camila de 10 años, es complejo superar, y uno lo ve desde la vereda como padre. Muchos de ustedes a lo mejor no tienen hijos, pero cuando uno es padre nunca está preparado para ver partir a un hijo. ¿Qué te pareció, Carla? Bueno, nosotros conocimos a esta familia, hicimos grandes lazos, y por eso es que es el tema de este programa. Encantadores, una linda familia, Tirsa con Álvaro. Opino exactamente lo mismo que tú. No estamos preparados para que se vayan nuestros hijos primero. Estamos preparados para otro orden más lógico, y admirable cómo ellos han sido capaces de poder sobrellevar este dolor y enfocarse en el trabajo, en la familia, y mantenerse unidos. Claro. Porque no es fácil en estas situaciones. Claro, y es una tarea de este emprendimiento no solamente de padre y madre, sino que los hijos también están involucrados. Y la carga un poco del sello de esta viña que es Camila, en honor a su hija. Y aquí vamos a aprovechar a Tania, nuestra especialista, a lograr entender cómo, como padres, desde el área de la psicología, podemos resignarnos muchas veces, pasar este duelo de la pérdida de un hijo. Porque es muy distinto cuando uno ve a un ser querido desgastarse rápidamente, pero ella duró 23 días de un cáncer. Bueno, sin duda cada proceso de duelo es distinto en cada persona y en cada familia, ¿ya? Las personas tenemos distintas estrategias de afrontamiento de situaciones de crisis. Hay estrategias de afrontamiento positivas y algunas negativas. En el caso de esta familia en particular, ellos utilizaron estrategias de afrontamiento muy positivas. Se ve, por ejemplo, que hay una reinterpretación positiva del suceso. En frases que señala el padre al final de la nota, cuando dice, por ejemplo, que cuando su hija muere, él promete que ellos se van a amar más, ellos como pareja, y van a ser mejores personas. Entonces, a partir de una experiencia dolorosa, ellos logran generar un hecho positivo y significativo que les genera un nuevo sentido a su vida. Y obviamente los rearma como familia y les permite además poder generar, nuevas metas, nuevos proyectos a partir de este emprendimiento que tienen con su empresa. Desde ahí es donde también surge el nombre de Camila, que también le da otra significancia. O sea, Camila, también ellos lo mencionan, ella está siempre con ellos y ella les permite que esta empresa salga adelante. Entonces ellos resignifican esta experiencia dolorosa a partir de esta pérdida. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de resiliencia y obviamente en esta familia el amor y el apoyo mutuo fue fundamental. Tienen más hijos además,
porque obviamente la vida sigue, a veces cuesta, como decía la mamá al principio, estuvo en un estado como bien confuso, que decía como pisando nubes, como que no lograba conectarse con la realidad, que eso es parte del proceso en sí de duelo, pero en la medida que va pasando el tiempo, en este caso particular, ellos logran focalizarse en el hecho que ocurrió y logran empezar a establecer metas y salir adelante como familia. Tania, ¿por qué se produce esta disparidad? Porque hay un síndrome, y corrígeme tú, el síndrome del nido vacío, que muchas familias no desarman el dormitorio del hijo o la hija fallecido. ¿Por qué acá es a la inversa? En vez de, digamos, quedarse ahí, toman el nombre de ellos como un impulso, como emprender, prácticamente rendirle un homenaje a su hija fallecida? Bueno, precisamente por eso, porque ellos transforman esta experiencia negativa, dolorosa, en algo positivo. Y eso es lo que les permite finalmente lograr la resignación, que es lo que cuesta más en los procesos de duelo. El síndrome del nido vacío se denomina más a otro proceso, que es como una de las crisis normativas, que es cuando los hijos se van de la casa, pero se van digamos, para hacer su vida, no por fallecimiento. En este caso es distinto porque es por fallecimiento, ¿ya? Ahora hay distintas maneras. Acá yo, en los casos que veo con pacientes por situaciones de duelo, yo no sería tan tajante de decir cuando un niño fallece hay que desarmar al tiro, sacar las fotos, no ir al cementerio. No, porque eso depende de cada familia. Hay personas que les hace muy bien, por ejemplo, hacer un ritual e ir, no sé, todos los domingos al cementerio, o poner muchas fotos de su hijo en la casa, o dejarle el dormitorio tal cual, como hay personas que le hace muy mal y le genera mucho dolor. Entonces hay que ver caso a caso y ver cómo a cada persona le funciona eso, digamos. Claro, entonces estos casos se manejan de manera individual, no existe como una regla, porque hay familias que como tú dices, desarman el dormitorio, otras lo hacen en forma paulatina y otros a veces tienen un verdadero santuario en la casa. En el caso de la familia de Camila tenían poquitas fotos, pero básicamente ella está presente en todo lo que es la viña. Exacto. Pero no existe una normativa así como No, ni regla, depende del caso individual. Y ahí abordando un poco el tema del papá, cuando le preguntábamos respecto a si tenía rabia con Dios. Él decía que a rato también tenía ese conflicto. ¿Cuáles son, hay algún tips de poder superar esa etapa, o es un proceso natural que a medida que pasa el tiempo se va a ir resignando? Mira, en psicología se habla de que hay 5 etapas del proceso de duelo, que las denominó así una psiquiatra estadounidense, pero estas etapas es súper importante aclarar que no siempre ocurren de manera progresiva, ni no siempre ocurren todas. Ya va a depender de cada persona y de su capacidad de resiliencia y de los factores protectores que tenga cada familia y cada persona. En el caso de él, claro, él... al mencionar eso en la nota, en el fondo uno puede pensar que está en la etapa de la negociación, que es cuando uno se cuestiona qué hubiese pasado si, por ejemplo, no hubiésemos ido al hospital, o él dice también que él piensa cómo sería si su hija estuviera grande ahora, etcétera. Y también hay otra etapa en donde uno pasa, por ejemplo, con el tema de la ira, que es la segunda etapa que menciona ella, en donde uno logra como conectarse con la emoción de la pérdida, con el dolor y el sufrimiento que genera la pérdida, y obviamente surgen los sentimientos negativos que tienen que ver con la rabia, con la impotencia, la frustración, al asumir que la muerte es irreversible. ¿Ya? Eso es lo que le pasa un poco al papá, y eso es un proceso absolutamente normal. Pero como que te digo, no existe un orden consecutivo de las etapas que tenga que pasar cada persona. Depende, digamos, y muchas veces se van alternando. A veces uno pasa por la etapa de negación al comienzo, por ejemplo, que es como desplazar un poquito el sufrimiento, entonces uno no lo enfrenta en ese momento, que suele ocurrir cuando uno queda como en un estado de shock, que dice la gente, como que no logra conectarse con la emoción o con la realidad de lo que está ocurriendo. Luego viene esta etapa de la ira que mencionaba anteriormente, que es la rabia, porque uno ya logra entender que la persona falleció no va a estar más. Y así van sucediendo las otras etapas que, como te digo, no siempre ocurren, y ocurren de manera muy distinta en cada persona. Le iba a preguntar, perdón, es que no me puedo aguantar el tema de... hemos abordado el tema del papá, la mamá, pero ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué efecto, fenómeno se puede generar en ellos? Muchas veces los más pequeños, los más postergados sienten, digamos, no sé, voy a hacer un disparate, alivio, porque podría ser más querido, ya que hay uno menos dentro del nido. Sienten también una pena no asumida. ¿Cómo les afecta a ellos, o también se hace un análisis individual?
también es un análisis individual porque cada niño tiene su propia personalidad. Acá hay un factor en común que tiene que ver obviamente cómo enfrentaron ellos como padres la situación y cómo lo enfrentaron como familia. Y obviamente eso se le transmite a cada uno de los hijos, pero cada uno de ellos tiene una personalidad individual y obviamente depende de qué tipo de vínculo tenían con su hermana, por ejemplo. No todos tenemos la misma relación con todos nuestros hermanos, eso es variable. Pero sin duda, como un consejo tal vez, es súper importante que el tema de la muerte siempre se enfrente como la muerte como tal. A veces existe la creencia antigua, sobre todo, de que a los niños se les decía, por ejemplo, la persona se fue al cielo o está durmiendo, no sé, de diferentes maneras como para tratar de... Claro, como alivianar o no enfrentar de manera tan dura la ida de una persona, de un ser querido, digamos, que es algo súper duro, sobre todo para un niño. O sea, si a uno como adulto le cuesta aceptarlo y entenderlo, porque uno se cuestiona contra Dios, contra el mundo, porque a mí, porque él dice por qué fue ella, mi hija, por qué no... Todos esos cuestionamientos, o sea, imagínense un niño, más aún le cuesta. Por eso es súper importante siempre decirle las cosas tal cual son, explicarle la realidad como es y no disfrazarla mucho. Obviamente con un lenguaje adecuado a la edad del niño que pueda entender y manejar la información. Y también es importante que ellos puedan participar de los procesos de muerte, por ejemplo, que puedan participar en la medida de lo posible, por supuesto, del velorio, por ejemplo, del funeral. Y hacer rituales como familia, si por ejemplo pueden ir al cementerio todos juntos, si rezan, por ejemplo, la gente que profesa alguna fe, si pueden hacer, no sé, como una especie de santuario, como algunos llaman, por poner algunas fotos en la casa, hacerlo de manera colectiva como familia, eso también genera como algo simbólico, digamos, que puede favorecer la unión también. Claro, volviendo... Sí, yo quería saber, bueno, ahí en el caso de la familia de Camila habían hermanos de distintas edades, los más pequeñitos evidentemente no lograron darse mucho cuenta, sí la mayor o la que venía a continuación, y de hecho la mayor fue la que estuvo más presente, fue la que se fue a despedir. Yo creo que básicamente como los que más sintieron como hermanos fueron los más mayorcitos y que tenían esta relación directa con Camila, además de que ella tenía una personalidad, como decía el papá, súper lúdica, llenadora de espacio. Pero yo también te quería preguntar así en términos generales, cuando las familias tienen estos problemas o estas pérdidas, ¿cómo debe uno ayudarlos? El resto del entorno, los abuelos, los primos, porque hay algunos que se aíslan. ¿Cómo nos podemos nosotros hacer cargo de ese dolor y además permitirle que ellos lo sufran porque tienen que vivirlo? Bueno, como decía anteriormente, el duelo de cada persona es distinto y obviamente es respetable también en su individualidad, va a depender de lo que necesite la persona en general. Pero como idea macro, digamos, siempre se sugiere que se generen espacios para que la persona pueda hablar del fallecido, por ejemplo, que pueda hablar de los recuerdos que tiene con esa persona, que pueda contar historias del proceso de muerte en sí, porque muchas veces el proceso de muerte también es una experiencia traumática y la experiencia traumática se recomienda mucho que a la medida que uno más conversa y vuelve a recordar y vuelve a recordar y vuelve a hablar, uno va elaborando el trauma también. Entonces, eso como primer consejo podría ser que se permita, uno desde afuera, por ejemplo, permitirle a un amigo ese espacio para que esa persona pueda hablar 100 veces, si quiere hablar de Camila, por ejemplo. El apoyo social es súper importante. En este caso... ¿Y qué pasa, ponte tú, en el caso a la inversa? Porque recientemente nosotros tuvimos una pérdida muy cercana, y se trata de un lolo, y yo quería acercarme, ofrecerle mi ayuda, todo, pero veía que él por otro lado no permitía. Pero también uno se siente como responsable de abandonarlo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Uno tiene que respetar ese silencio? O sea, es que ahí depende. Siempre va a depender. Como les decía, hay distintas etapas en los procesos de duelo. Y muchas veces hay una etapa en donde la gente no logra conectarse con la emoción negativa y se abstrae un poquito de la realidad. Y también es respetable y... Cada uno tiene, digamos, sus procesos. Hay gente que logra conectarse rápidamente y se enfoca y ya vamos funeraria y las flores y el cementerio y no sé qué. Como hay gente que realmente no se disocia a veces y no logra conectarse con lo que está ocurriendo. Siempre se recomienda, en el fondo, respetar los procesos de cada persona de manera individual, pero siempre hay que estar en el fondo atento a ciertos signos de alarma, ¿ya? Una persona que se aísla mucho, por ejemplo, que deja de hacer sus actividades cotidianas, que no logra volver a darle un sentido a su vida, que uno nota que a lo mejor se está deprimiendo también, obviamente ahí hay que tener como un poco más de alerta y solicitar apoyo profesional, ¿ya?
De lo contrario, como les decía, el apoyo social para las personas que se abren y aceptan la ayuda es súper importante. El apoyo en cosas cotidianas de repente. Por ejemplo, esta familia, los niños tenían que seguir yendo al colegio. ¿Quién se preocupaba de, no sé, prepararle las colaciones? De repente puede venir algún familiar o alguien preocupado de esas cosas, y no sé, necesita el uniforme, no sé, lo que sea, comida para la casa, ir al supermercado, cosas básicas. De repente, todo ese tipo de apoyo siempre sirve también. Tania, respecto al tema de la culpa, porque escuchamos acá a la mamá de Camila referirse un poco que ella en algún momento se sintió culpable. ¿Por qué no fui a otro especialista? Eso es parte del proceso, sentir culpa muchas veces por no haber hecho algo que podía caber dentro de la lógica sin esperar un resultado tan, digamos, inesperado como la muerte de un hijo. Bueno, el sentimiento de culpa es parte del proceso en la mayoría de los casos, diría yo, junto con el sentimiento de tristeza y el dolor profundo que genera la muerte de un ser querido. Y se vivencia, como lo mencionó ella, precisamente, en la medida en que uno, con el tiempo, porque el proceso de duelo finalmente es cosa de tiempo, no se puede determinar cuánto tiempo en sí. Bueno, por ejemplo, según los manuales de psicología, hay un periodo, digamos, como de adaptación a esta situación que dura más o menos un año, y si ya los síntomas perduran más allá de un año, por ejemplo, uno empieza a hablar de un duelo patológico, y ese duelo patológico requiere ya de atención especializada, ¿ya? Y eso, Tania, atendiendo, no sé si tú has escuchado de la psicofonía. Muchos padres que han perdido a sus hijos ocupan esta herramienta que es, por ejemplo, yo echo correr el agua y empiezo a grabar en silencio. Y después de ese ruido, en un ruido de fondo, han aparecido presuntas voces del más allá que son los hijos hablándole a los padres. Y muchos se apegan a esos temas. ¿Es bueno, es malo? Mira, Desde la perspectiva de la ciencia, te pregunto. No sé si es bueno o es malo, una base empírica no tiene, entonces es difícil creer, pero también es difícil cuestionárselo a una persona cuando es parte de sus creencias. Como la mamá de ella también, de Camila, habla mucho de Dios, y ella se lo entregó a Dios, y de alguna manera eso también le permite resignarse a la pérdida. También hay gente que cree en otro tipo de cosas, o que siente después de que la persona fallece, siente su presencia en la casa, en ruido. No me atrevería a cuestionarlo, la verdad. Tampoco sé si sea bueno o sea malo. Son distintas formas de búsqueda. Exacto. En el fondo. Sí. Pero yo conozco un caso del que tú mencionas, es muy cercano. La niñita murió en el colegio, se desvaneció. La pareja finalmente se separa, y él recurre a este método, va a Argentina, tiene grabaciones donde le dice papito te amo y todo, pero la mujer no logró como resistir que él continuara con esto, porque él quedó pegado en eso, en tratar de comunicarse, no dejarla descansar y todo. Exacto. Bueno, precisamente, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con eso. Cuando uno se queda como anclado en este tipo de situaciones que nos mantienen como atados a estos recuerdos, eso no es sano, digamos. Y ahí sí podríamos hablar de un proceso de duelo patológico. La idea, en el fondo, de un proceso de duelo sano, entre comillas, es que a lo mejor uno puede experimentar esa experiencia, pero seguir adelante, digamos. Pero cuando la persona ya se queda aferrada a eso, o por ejemplo esto de que la gente no desarme la pieza de su hijo, y que es así como un lugar sagrado, y que, no sé, si alguien entra y le mueve, no sé, el libro que dejó el niño, y esa persona se descompone, por ejemplo, ahí también estamos hablando de que no es algo sano, porque finalmente no es algo que esté favoreciendo el proceso de aceptación, sino que todo lo contrario, lo está aferrando a ese pasado que ya no va a volver. Tania, hoy mucha gente nos está mirando este programa, y más de alguno ha perdido un ser querido por temas naturales o por algún tipo de accidente de carácter violento. ¿Cuál es la recomendación que se le podría entregar, no sé, un tip básico de cuando ven a un familiar muy afectado, que está muy pegado y que esto podría eventualmente generar en alguna depresión? ¿Qué es lo importante y cómo abordar a esa gente? Bueno, como mencionaba anteriormente, hay ciertos sentimientos y ciertos pensamientos que van a ocurrir de manera natural y son lógicos en todos procesos de duelo, pero cuando esos sentimientos permanecen por mucho tiempo y uno nota que a lo mejor está apareciendo sintomatología depresiva, siempre es bueno, obviamente, recurrir y pedir ayuda de algún especialista. Perfecto. Tania,
¿Dónde te contactamos a ti? ¿Tienes redes sociales? ¿Algún tips? ¿Algún Instagram donde seguirte? Sí, tengo Instagram. No subo muchas cosas de psicología, la verdad, pero si alguien me quiere hacer alguna pregunta, sí. ¿Dónde te ubica tu Instagram? ¿Cuál sería? Es Tania-DGT. Son las iniciales de mi nombre y mis dos apellidos. Sí, porque es muy bueno eso, reforzar. De repente hay gente en su casa que está viendo el programa. Oye, tengo a mi abuelito, perdió a su mujer hace muy poco, está deprimido, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo ayudamos? Muchas veces tú viste el caso del profesor Nivaldo Villegas en Villa Alemana, brutalmente asesinado, y a las pocas semanas su padre falleció. Muchos decían murió por dolor, murió por la muerte de su hijo. ¿Cómo no es bueno apoyar en eso, hacer un círculo familiar de repente, de ir en ayuda, de rescatarlo? Porque hoy, si nosotros atendemos a la salud mental, en Chile la salud mental poco se valora, poco... Se cuida poco. Por eso hay altos índices de distintos trastornos de salud mental, de depresión, de distintos trastornos afectivos que están cada vez más altos, de intentos de suicidio también, sobre todo en la población adolescente. Sí, es un tema que no se está trabajando mucho. Sí, lo que te preguntaba yo hace un rato, que en sistemas privados a veces existen grupos de ayuda o incluso padres que han perdido a sus hijos, claro, han formado como organismos y se reúnen y se apoyan y se contienen. Pero no todo el mundo tiene llegado a ese tipo de grupos y de repente nuestro sistema público debiera contar con este tipo de ayudas, porque tú me contabas que los psicólogos trabajan, pero en un área como muy general, pero falta todavía... Lo que pasa es que depende. Los grupos de autoayuda son una excelente estrategia para superar este tipo de situaciones. Grupos de autoayuda hay para todo tipo, para situaciones de violencia intrafamiliar, para situaciones de crianza, por ejemplo, la primera etapa de crianza de los niños, para situaciones de alcohol y drogas, y también hay grupos de autoayuda para duelos. ¿Ya? En el sistema público, al menos en el área donde yo trabajo, se ven distintos temas, digamos, y dentro de los trastornos que uno trabaja está el tema del duelo patológico, por ejemplo, y eso se puede trabajar de manera individual, en psicoterapia individual, y también en algunos casos se han generado, cuesta un poquito sí, porque la gente a veces es un poco reacia como a contar sus cosas, sobre todo en localidades más chiquititas, porque como todos se conocen, a veces como que cuesta un poquito confiar en el otro y abrirse un poco respecto a sus sentimientos más profundos. Pero sí existen grupos de autoayuda y son súper buenos. Tania, aquí en la zona urbana siempre estamos acostumbrados a que los velorios duren un día, 2 días máximo, pero si nos vamos a la ruralidad, yo soy de Talca, pero también del lado de San Clemente, los velorios son 3 días y se come, se canta. Es bueno eso, el tema de cerrar un ciclo distinto, poniendo en comparación lo que se hace en la zona urbana versus la alegría que vemos muchas veces en la zona rural al despedir a un ser querido con música. Es que eso ya es parte como de la cultura propia de la localidad, digamos. ¿Pero no afecta psicológicamente el tema de la pena? Es que eso va a depender de cómo lo tome el familiar cercano que esté despidiendo a la persona que falleció, digamos. Si para ellos es costumbre, es algo habitual, probablemente no le va a afectar negativamente. Lo más probable es que sea algo positivo. De hecho, dentro de las cosas que uno más recomienda es el apoyo social. En este caso de la nota, él habla de que se llegó a cansar de dar tanto abrazo, porque fue toda la comunidad de la zona a despedir a su hija. Entonces, eso es algo súper bonito y es algo súper importante para superar cualquier duelo, porque el apoyo de la gente, el cariño de la gente, fortalece. Claro, a eso voy, Tania, porque la localidad de Melosal también es una zona rural, donde también es muy fuerte las comunidades evangélicas. Tú sabes que cuando va la iglesia evangélica llegan, cantan, y es tanta la energía que muchas veces el llorar, claro, fluye, pero también te llenas de una cierta alegría por el cariño y el amor que te entrega la gente. Y ahí era la pregunta, el tema de psicológico, ¿te aporta eso? ¿Te resta? ¿Te bloquea? Mientras, yo siempre creo que la fe es un factor protector.
¿ya? En este caso, si tú mencionas a la religión, los evangélicos, sí, ellos tienen esa manera, digamos, de enfrentar estas situaciones y es digamos, parte de su cultura. Sin duda, yo creo que es algo muy positivo, porque es la manera, la estrategia, es una estrategia de afrontamiento. Entonces, sí, yo creo que es algo positivo. La fe siempre va a ser algo positivo porque nos permite de alguna manera lograr esa resignación que tanto cuesta frente a la pérdida de un ser querido. Tania, bueno. No, y también rodearse, como tú dices, socialmente, no aislarse, estar siempre pendiente de ese ser querido cuando llegue a pasar el límite y transformarse en una situación patológica. Los grupos de autoayuda, todo sirve en un momento cuando se pierde un ser querido. Oye, ya se nos pasó el tiempo y Sí. bueno, Vamos a despedir a Tania. Estamos tremendamente agradecidos que nos hayas ayudado en este tema. Sé que a nuestros amigos les va a servir y ya saben cómo pueden ubicarla en Instagram. Nosotros lo vamos a publicar también. Sí, ahí en el GC lo va a encontrar. En el GC, para que a quienes no lo escucharon bien, va a quedar ahí anotadito por si quieren ver lo que Tania sube y que pueda servir de ayuda para cualquier problema que tengan nuestros Así amigos. que te agradecemos mucho, Tania, el haber venido y entregarle a la gente que ve el programa estos pequeños tips que muchas veces se desconocen y claramente aumenta un poco la cultura respecto a los procesos de duelo en estos casos que a veces resultan tan traumáticos. Muchas gracias, Tania, por Gracias estar con a ustedes nosotros. por la invitación, lo pasé muy bien y cuando necesiten, nuevamente me pueden contactar. Te vamos a molestar, no te preocupes. Bueno, hemos llegado al término de esta historia. Cariños a toda la comunidad de Melosal que apoyaron en la pérdida de su hija, a Tirsa y a Álvaro. Cariños a sus hijos, a los abuelos y sobre todo una lección de vida que hemos aprendido donde ellos, tras la pérdida de su hija, lograron sobreponerse y emprender un nombre y un emprendimiento que habla de ella, de Camila. Así es, muy contentos de haber desarrollado este programa el día de hoy. Un tema precioso, una familia linda y qué rico poder ver estos ejemplos donde las personas no solamente quedan pegadas en el duelo, hay otros que tienen una manera positiva de salir adelante. Nos estamos yendo, pero antes quiero hacer mi mención al Salón de la Cecilia Valencia, ahí en Avenida Colín 0227. Tiene de todos los servicios. Hoy día me peinó de nuevo la Elcita, así que les agradezco. Pueden ir, un servicio de primera. ¿Y qué vamos? Bueno, Estamos nos listos. esperamos el próximo jueves en Hilo Rojo. Historias que unen.